Busque su Biblia en el Evangelio de Mateo, capítulo 27, versículo 57. Pero yo voy a seguir leyendo al capítulo 28 hasta el verso 16. Porque no quiero partir el segmento del verso. Lo voy a seguir leyendo. Corrido el capítulo 28 hasta el verso 16. Pero vamos a comenzar leyendo Mateo 27, 57. Y nos ponemos en pie con la reverencia al Señor. Mateo 27, versículo 57. Y vamos a seguir leyendo todo hasta donde termine el capítulo 27 y seguimos al 28 hasta el verso 16. ¿Me entendió lo que vamos a hacer? Amén. Porque todo va ahí unido. No podemos dividirlo para los propósitos de este mensaje que el Señor nos ha dado. Dice así la poderosa palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo que había labrado en la peña. Y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Y estaban allí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos. Y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, y asegurarlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Pasando el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque el ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ver el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. He aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí, os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo de sepulcros con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. Mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyera el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús le había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron,
pero algunos dudaban. Padre, gracias te damos por tu palabra y te suplicamos, Dios mío, que en este día ninguno de nosotros salgamos aquí con dudas de tu resurrección, Señor, sino que salgamos gozosos y con un enfoque de adoración renovado, fortalecido, vivificado, Señor, nuestros corazones. Y ruego que me permita, Señor, poder exponer esta palabra tuya santa bajo tu dirección, tu unción y tu gracia y tu poder, Señor, por Cristo Jesús. Amén. Puede tomar su asiento en la paz del Señor. Quiero hablarle acerca de la importancia de la resurrección. Como usted ve, la resurrección de Jesucristo fue algo y ha sido algo todavía en estos tiempos de gran trascendencia y de mucha importancia y de mucha controversia. Mucha gente todavía niega esto. Hay aún creyentes que lo dudan, que no lo tienen claro en sus corazones, que lo creen por fe, pero como que hay cosas que todavía no entienden. El propósito en esta mañana, hermano, hablar de este tema tan fundamental en el cristianismo, es que cualquier duda, cualquier sombra, cualquier pensamiento que todavía no esté claro, no esté concretado, cimentado, sólido, claramente en la resurrección de Cristo, sea echado fuera y nosotros podamos salir de aquí con un enfoque más claro y entendiendo el significado y la importancia de esta gran resurrección. La Biblia nos enseña claramente que nosotros, la primera importancia que tiene la resurrección para el creyente es porque la resurrección de Jesucristo significa que somos justificados ante Dios. Justificados ante Dios. Dice la Biblia en Romanos 4:25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones, refiriéndose a Jesucristo, y resucitado para nuestra justificación. Solo dice Romanos 4:25. Si Cristo no hubiera resucitado entre los muertos, el hombre no hubiese podido ser declarado justo delante de Dios. Dios no pudiera mirar al creyente, al redimido, sin pecado. La justicia que Cristo ganó y pagó el precio en la cruz del Calvario, si no hubiera habido resurrección, el hombre no la hubiera podido recibir por la fe y por medio de Jesucristo. Por lo tanto, todavía estuviéramos destinados a la condenación eterna. Todo significa que si nosotros como creyentes no hemos sido justificados por la justicia y por la resurrección de Jesucristo, significa que cada uno de nosotros aquí no tiene esperanza. Tendríamos que guardar la Biblia, echarle el zafacón e irnos al mundo. Pero lo que garantiza que usted y yo hemos sido justificados delante de Dios es la resurrección de Jesucristo. Porque nosotros por naturaleza éramos hijos de ira, lo dice Efesios 2:3. Por naturaleza, por haber nacido con una naturaleza caída, lo que a nosotros nos esperaba era la ira eterna de Dios. Pero por cuanto Cristo fue entregado y resucitado para nuestra justificación, nosotros ahora gozamos de vida eterna en Cristo Jesús. ¿Cuánto dan gloria al nombre del Señor? La resurrección confirma que Dios aceptó el sacrificio de Cristo por nuestros pecados y nos da acceso a una relación con Él. Cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, que Él expira y entrega el Espíritu, la Biblia dice que hubo terremoto, un fuerte terremoto, y dice que el templo, aleluya, donde estaba el velo se rompe, y el velo se rompe de arriba abajo, no de abajo arriba, de arriba abajo, dando a entender claramente que cuando Dios rasga ese velo, lo que abre es el acceso libre del hombre a la gracia, al trono de la gracia directo con Dios. Ya el sacerdocio aquel que había quedado caducado, ya aquel tipo de ceremonia había pasado a la historia. Ahora había un nuevo pacto. Ahora no era a través de un velo que nos podíamos comunicar con Dios. Ahora no era a través de la intercesión de un sacerdote, un hombre pecador igual que el hombre que iba ya a confesar el pecado. Ya aquello había pasado a la historia. Ahora el hombre tenía acceso libre, porque ahora el problema del pecado Dios lo había ya arreglado. ¿Y era qué?
a través del sacrificio de su Hijo, darnos a Él, darnos la justicia de Él a nosotros, y con la resurrección Él sella eso. ¿Cuánto dan gloria al nombre del Señor? La segunda importancia de la resurrección de Jesucristo es que la resurrección de Cristo demuestra que Él venció la muerte. Porque si había un problema de pecado, había un problema mayor para el hombre, y era el problema de la muerte. ¿Qué vamos a hacer con la muerte? La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. La muerte es el enemigo de la humanidad. ¿Usted sabe cuál es el porciento de mortandad en la humanidad? ¿Sabe cuál es el porciento de mortandad? 100%. Está establecido que el hombre viva una vez, muera una vez y luego el juicio. Todos, a menos que el rapto del Señor nos agarre vivo, moriremos en algún momento. La importancia es qué hacer con ese problema, qué hacer con el enemigo de la muerte si estábamos en pecado. Porque morir en pecado es perdición eterna. No habrá oportunidad, mi amigo. No habrá un después. No habrá, a lo mejor Dios tiene misericordia. La misericordia es hoy. La misericordia es en este momento. La misericordia no es mañana. La misericordia no es como yo creo que Dios tiene que bregar conmigo. La misericordia es como Dios dice. Y la misericordia es hoy. El lapso de la misericordia todavía está abierto. La ventana de la misericordia todavía está abierta. Pero el día que llegue a nosotros la muerte, se cierra. Si nos agarra sin Cristo. Pero ¿qué hacer con ese problema? Cuando Cristo muere, miren lo que le estoy diciendo, Cristo muere siendo justo. Él muere para vencer la muerte. Porque como humano fue sorbido, fue a la muerte lo tocó, pero la muerte no lo retuvo, no lo pudo retener. Él no tuvo que pedirle misericordia a la muerte para que la muerte lo dejara ir. Él, estando vivo, dijo: yo voy a morir y al tercer día resucitaré. Ya Él le había dado, cuando Él había establecido cuándo iba a resucitar y cómo iba a resucitar, una sentencia a la muerte. Él le está diciendo, en otras palabras, la muerte va a tocarme porque yo lo permito. Él dijo: nadie me quita la vida, yo la pongo por vosotros, porque tengo poder de volverla a tomar. Cuando Él va al Calvario, pero ya la muerte y el infierno tenía una sentencia, y la sentencia se materializa, se baja el mazo cuando resucita. ¿Cuánto dan gloria al Señor? No pudo retenerle. En 1 Corintios capítulo 15, versículos de 55 al 57, el apóstol Pablo lo escribió de esta manera. Y fíjate de la manera que lo escribe y lo inspira el Espíritu Santo, para que usted vea en el tono de reto y en el tono de victoria que lo dio el Espíritu Santo. Fíjate cómo Pablo ataca este asunto y dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Le pregunta a la muerte: ¿dónde está? Tú no eres y que la más fuerte. Tú no eres de la que nadie se escapa. Y Pablo le dice: ¿dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Mi alma alaba a Dios. Es como si se le riera en la cara a la muerte. Dios: ¿dónde está tu victoria? Tú no eres el gran poderoso sepulcro. Dice: ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de Jesucristo, Señor nuestro. Él fue al sepulcro, lo leímos ahorita en Mateo, y estuvo muerto. Pero el tercer día, la muerte parece que quería agarrarlo y dijo: tú no puedes conmigo, yo me voy.
yo resucito. Hoy es el tercer día. Tú no tienes victoria. El sepulcro no lo pudo retener. El aguijón no lo pudo retener. Él vence el pecado. Pasa por el proceso de la muerte, pero el pecado Él lo derroca y le quita el poder a la muerte en la resurrección. Terrible. Otra razón por la que la resurrección es tan importante es que la resurrección de Jesucristo significa que todos los creyentes estamos unidos con Él. No hay nada más importante que nosotros saber que tenemos una relación personal. En 2 de Corintios capítulo 4 verso 14 dice la Biblia: sabiendo que Él que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. La resurrección nos garantiza, significa que nosotros estamos unidos con Cristo. Cuando nosotros creemos en Cristo, somos unidos por Él en la fe. Y cuando nosotros estamos unidos con Él en la fe, todo lo que el Señor tiene, nosotros tenemos. Con Él somos coherederos. Con Él estaremos en los lugares celestiales con Él. Él dijo: yo he ido a preparar lugar para vosotros, para donde yo estoy, vosotros también estéis. Él lo dijo allá en el capítulo 15 de Juan, aún estando vivo. Le hablaba a sus discípulos, dijo: para donde Él quiere que donde yo estoy, vosotros estéis. En el capítulo 17 de Juan, en la oración intercesora, Él dijo: Padre, que vean mi gloria, la gloria que me has dado. Él quiere que usted y yo veamos la gloria de Él y estemos allí con Él en gloria. Es una unión, no solamente por fe teórica en nuestra mente aquí en la tierra, porque tengo que creer en algo. La resurrección es más práctico de lo que usted y yo a veces pensamos. La resurrección no es un mito, no es un concepto. Mientras usted lo vea, si usted va a tener dudas, como tenían dudas aquella gente. Dice en Mateo cuando leímos que muchos adoraron, pero otros dudaban. Hubo un discípulo, Tomás, que dijo: si yo no lo veo, yo no lo creo. Y Tomás lo vio andar por encima del agua. Tomás lo vio multiplicar panes y peces. Tomás lo vio resucitar muertos. Tomás lo vio sanar enfermos. Tomás lo vio darle vista al ciego, poner al paralítico a caminar. Pero cuando llegó el enfoque y el choque con la resurrección, dijo: yo tengo que verlo, si no, no lo creo. Y era discípulo. Por eso dice que muchos adoraban, pero otros dudaban. Y aún entre los mismos discípulos. Porque dice Mateo que los 11, significa que allí estaba Tomás. ¿Y por qué 11? Porque ya Judas se había ahorcado. Por eso habían 11. Y allí había uno incrédulo que cuando el Señor traspasa una pared, porque ya el cuerpo no tenía por qué sujetarse a esta dimensión de masa, de espacio, de tiempo. Mira cómo se la mente le hicieron. ¿Cómo que traspasó una pared? Traspasa paredes, traspasa corazones. Mi alma alaba la gloria de Dios. Ve que nosotros creemos. A veces el hombre se siente más cómodo cargando un Cristo de palo en el hombro y decir: yo cargué a Cristo. Y no cree que Cristo pueda aparecer ahora mismo aquí. Mi alma alaba la gloria de Dios sin tener que entrar por la puerta. Y hay gente que no cree que Él está aquí en la presencia del Espíritu Santo. Y hay gente que todavía no cree que Él mora dentro de ti, y dentro de ti, y dentro de ti, dentro de ti, dentro de ti, y de entre todos aquellos que confiesan y han creído en su poder. Pero a veces como que se nos hace más fácil verlo colgado en una pared y no saber que Él vive y vive para siempre. ¿Cuánto dan gloria al Señor? La Biblia dice que en la resurrección del Señor nosotros estamos unidos con Él, porque el que lo resucitó a Él nos resucitó a nosotros. Dice: pastor, espérate, yo no me he muerto. No, tú no estás muerto. Tú y yo estábamos muertos.